de todo porque vamos a hacer énfasis en los más frecuentes de las aminoacidopatías. Quiero manifestar mi agradecimiento al doctor Fernando Scaglia, amigo médico genetista metabólico de Baylor College of Medicine del Texas Children en Houston, porque me ha cedido varias diapositivas para fines educativos en la academia. Quiero hacer énfasis que la importancia del estudio de los errores innatos del metabolismo es que actualmente existen registrados cerca de 1000 a 1300 errores innatos del metabolismo, con una prevalencia global de 1 en cada 600 recién nacidos. Algunas veces varía este dato y, por ejemplo, la razón de que se le llame enfermedades raras es porque aparece 1 en cada 2000. Sin embargo, a medida que la tecnología ha llegado a más países, pues se reporta con mayor frecuencia la existencia de estas condiciones. La tecnología de masas nos ayuda a identificar aproximadamente más de 30 errores innatos de metabolismo en 3 minutos. Imagínense la importancia que es para nosotros que tuviésemos en el hospital un aparato de esos. Hace aproximadamente unos 5 años en Pero a el vos te Hospital preguntan si Nacional de ella entra. Quetzaltenango hicimos un Cuando estudio de uno te diga trabajo de que no. tesis previo a optar su Dos. maestría en pediatría de uno de los alumnos que tuve, y en 3 meses todo recién nacido que ingresaba con ciertas indicaciones a la unidad de cuidado intensivo neonatales, logramos detectar en 3 meses 30 errores innatos del metabolismo, que en su mayoría iban con impresión clínica de sospecha de sepsis. Si en 3 meses logramos 30 neonatos con este problema, imaginémonos en 1 año o 2 años, esto es solo un hospital. ¿Cuál sería la prevalencia que estuviéramos en nuestro país? Pero por el defecto de tecnología no es posible hacer esto. La historia de los errores innatos del metabolismo empieza con el doctor Archibald Garrod. A finales de los años de 1900 o al principio de 1908, en su conferencia denominada la Tetra de Garrod, estableció las vías metabólicas de 4 enfermedades: el albinismo, la alcaptonuria, la cistinuria y la pentosuria. Increíblemente, él pudo hacer esto detalladamente desde el punto de vista bioquímico. Imagínense en 1908 sin tener la tecnología que ahora tenemos. Y aún así no tenemos los mecanismos para hacer este tipo de diagnóstico, lo que nos indica el atraso académico científico en el que vivimos en la región centroamericana, excepto Costa Rica. El albinismo, generalmente la Sociedad Internacional de Albinismo le denomina que es una condición genética, no es una enfermedad. Pero ¿cuál es la razón del albinismo de piel y el albinismo ocular? Simple y sencillamente la deficiencia de la síntesis de melanina, que es un pigmento derivado del metabolismo de la tirosina. Recordando que la tirosina es producto del metabolismo de la fenilalanina. Sin este pigmento no se desarrolla la retina. Un ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, los niños que tienen albinismo ocular. Hay ausencia de la fobia o de la mácula. La fobia pues tiene una concentración alta de conos que perciben la luz, es parte de la retina y está ausente, por lo tanto ellos tienen problema de visión. En un fondo de ojo normal vemos la pigmentación con la presencia de mácula o de fobia. Obviamente hay buena concentración de conos. Y este es un problema del albinismo que viene dictaminado o codificado por aproximadamente 18 mutaciones de genes, donde una parte de ellos explican defecto del metabolismo de la tirosina. La alcaptonuria, pues la describió el doctor Garrod cuando observó pañales con orina oscura, daño temprano en los cartílagos,
osteoartritis en jóvenes de condición autosómico recesiva, calcificaciones tempranas en arteria aorta, pigmentación ocular y piel, especialmente en los labios. El doctor Garro hizo este esquema donde analizó que de la fenilalanina se metaboliza a través de la fenilalanina hidroxilasa y da origen a la tirosina. Y así van viendo ustedes hasta llegar al ácido homogentísimo. Y un defecto de la homogentísima 1,2-iodo oxigenasa bloquea que continúe siendo metabolizado este metabolito y se deriva a otros que son los que se oxidan a la luz del sol y dan alcaptonuria. Por eso es que ustedes, un diagnóstico sencillo clínico de la alcaptonuria es: pídanle al paciente que sospechan de esto, al niño, que orine, pongan la orina en el frasco y expónganla a la luz del sol, y van a ver que pronto se vuelve negruzca. Y este sería una de las bases clínicas para el diagnóstico de alcaptonuria. La fenilcetonuria. Bueno, en este esquema pueden ustedes ver cómo la fenilalanina, que es uno de los aminoácidos que vienen en nuestra dieta, pues va a metabolizarse hacia tirosina por medio de la fenilalanina hidroxilasa, que usa como cofactor la biopterina y el hierro. Una deficiencia de hierro marcada o un defecto del ciclo de la biopterina nos va a hacer que la fenilalanina hidroxilasa no trabaje bien y obviamente no va a haber buena síntesis de tirosina. ¿Cuál es la importancia del aminoácido tirosina? Bueno, tiene varias vías metabólicas para dar productos importantes para nuestro organismo. Lo principal es la formación de las aminas biogénicas como la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Hay otra vía que va a dar origen a la serotonina, una vía metabólica que explica el albinismo, como es la melanina. Otra vía que da origen a la tiramina. La tiramina generalmente es usada para estabilizar los vinos y el uso hay personas que experimentan taquicardia al consumir vino, y no es exclusivamente por alcohol, sino por la tiramina, que es una amina biogénica, o sea que tiene funciones parecidas a la noradrenalina y a la adrenalina. Entonces, una deficiencia de esta enzima nos va a darnos aumento de la fenilalanina. La prevalencia depende del grupo étnico donde se observa esta condición. Aquí de nuevo podemos ver la importancia de la fenilalanina que viene de la dieta. Una mutación de la enzima fenilalanina hidroxilasa va a hacer que se produzcan metabolitos como el ácido fenilpirúvico y el ácido fenolacético, que son los que nos van a dar la fenilcetonuria, van a ser tóxicos para nuestro cerebro. Y aquí podemos sintetizar la importancia de la tirosina, porque, como mencionaba, da origen a aminas biogénicas como la dopa, etcétera, el albinismo por defecto de la síntesis de melanina, y también el aminoácido tirosina es muy importante en la estructura de la hormona del tiroides. Entonces, estos niños con deficiencia de o fenilalaninemia o PQ, como se dice en Estados Unidos, vamos a verlos muy lentos porque su producción tiroidea es baja. Vamos a verlos con retraso porque estos metabolitos son tóxicos, y vamos a ver otros cambios importantes. El doctor Ivar Foring, él fue una historia muy bonita que me gusta resumirla en pocas palabras. Su infancia, él vivía en una granja, sus padres eran granjeros, obviamente él trabajaba con la familia, pero a él le gustaba estudiar, y su escuela quedaba a 4 millas y diariamente él iba a pie muy temprano a estudiar. Ya cuando llegó a su high school no podía ir todos los días porque en tiempos de cosecha de la granja tenía que trabajar.
Sin embargo, se graduó muy bien de high school. Él avisó a su familia que quería ir a estudiar. Se fue a Oslo a estudiar bioquímica y luego medicina. Y fue ahí en un hospital, en el Hospital Universitario de Oslo, donde descubrió dos niños que habían hermanitos, que habían nacido en condiciones normales, pero poco a poco fueron presentando retraso psicomotor. En ese tiempo los análisis se iniciaban básicamente a nivel de la orina, y haciendo sus experimentos accidentalmente cayó un poco de cloruro férrico en la orina y vio un cambio de color púrpura, que generalmente el cloruro férrico cuando lo aplicamos en la orina da un cambio de color marrón rojizo, pero él observó que había un color púrpura y eso se debía a las cetonas que había, por eso es fenilcetonuria, y así quedó la forma de hacer diagnóstico. No sería mala idea que en el servicio hubiera un frasquito con unas gotitas de cloruro férrico y que hiciéramos esta prueba. Por lo menos nos va a indicar, los que salgan de color púrpura, nos va a indicar que hay cuerpos cetónicos en la orina. La fenilcetonuria, pues, es un defecto de la enzima fenilalanina hidroxilasa y está ubicada en el cromosoma 12, en el brazo Q, o sea, en el brazo largo, en una región muy específica. No voy a hablar mucho de la genética de la enzima, pero sí voy a hablar de cómo la aplicación de la genética clínica nos orienta y nos confirma un diagnóstico, y los hallazgos bioquímicos asociados a la genética mendeliana, podemos confirmar que la fenilcetonuria es una condición autosómico recesivo. Vemos aquí condición recesiva de una madre que es portadora sana, nunca va a padecer la enfermedad, al igual que este matrimonio donde el padre es portador sano. Ambos dieron origen a hija portadora sana, hijo portador sano. Se casaron estos dos portadores sanos y dieron origen a un varón con fenilcetonuria y a una mujer con fenilcetonuria. Más adelante, cuando hablemos de las leyes de Mendel en otras conferencias, vamos a comprender bien cómo hacer un árbol genealógico y cómo ver cuándo recesivo, dominante y vinculado al cromosoma X. Pues, generalmente los niños con fenilcetonuria, además de tener microcefalia, retraso psicomotor, convulsiones, etcétera, etcétera, llama la atención la característica de su pelo, que es un pelo rojizo o canchito, y cuando uno pregunta cuántos miembros de la familia hay en esta condición de su pelo, y ninguno, pues obviamente esto se debe al defecto de la melanina, donde no ha habido coloración y este pelo se decolora, y esa es la razón por la cual si ustedes ven niños con retraso psicomotor y no hay en la historia de la familia de este tipo de pelo, empiecen a sospechar la posibilidad de una fenilcetonuria. Los defectos a nivel del cerebro son importantes, dado que produce un retraso profundo, porque hay un daño en las neuronas producido por la fenilalanina, la congestión que produce la fenilalanina y sus metabolitos. Y obviamente no va a haber secreción o producción de las aminas dopaminérgicas, que son muy importantes para la función de nuestro cerebro. Aquí tenemos una mamá con sus hijos, pero en este caso quiero que tengan en cuenta la diferencia de dos cosas. Es distinto la hiperfenilalanemia que la fenilcetonuria. Cuando hay elevación de la fenilalanina sin que sea fenilcetonuria, o sea, no haya mutación en la enzima, pues puede haber una intoxicación de la madre al embrión, pero depende de la cantidad de fenilalanina que ella tenga. Sin embargo, si la madre tuviera fenilcetonuria y la producción de fenilalanina es enorme, o el niño hereda la fenilcetonuria, los cambios de anomalías congénitas van a ser muy evidentes, como microcefalia, cuadros dismórficos,
retardo psicomotor y defectos o cardiopatías congénitas. Entonces hay una diferencia entre la hiperfenilalanemia y la fenilcetonuria. Bueno, aquí vemos pues, en síntesis la clínica. Quiero mejor mencionar que el daño al sistema nervioso central es por el aumento de la concentración de la fenilalanina que bloquea el metabolismo celular. ¿En qué consiste este bloqueo del metabolismo celular? Pues hay un bloqueo en el transporte de algunos aminoácidos como leucina, tirosina, tiramina y síntesis de la proteína a nivel cerebral. Bajo síntesis de tirosina, obviamente la hormona de tiroides va a estar afectada, pero algo muy importante, participa también en la mielinización del sistema nervioso. Y esa es una de las razones por las cuales más adelante podemos ver niños con ataxia y empezar análisis de las causas de ataxia. Quizás es un defecto de los aminoácidos el que tenemos por no haber hecho un tamizaje neonatal. Recordar que algo muy importante, que el 60% de la energía durante el primer año de vida es utilizada para el cerebro. Y sí, fenilalanina y sus metabolitos hasta el final van a participar también en la vía del ciclo de Krebs para producción de energía, síntesis de otros aminoácidos, etcétera. Vamos a entender por qué este niño con primer año de vida va a tener un cerebro pequeño y un cerebro no funcional cuando sea un infante mayor. La prueba inicialmente se le llamaba la prueba de Guthrie, pues que el doctor Guthrie en los Estados Unidos, con una gota de sangre dentro de un círculo de papel filtro, lo puso en un medio de cultivo agar que contiene un inhibidor bacteriano y observó que cuando había sangre había un alto grado de contenido de fenilalanina. Y esto es debido a un tipo de bacilos que metaboliza muy bien o inhibe muy bien la producción de fenilalanina o facilita esto. Esta prueba se volvió famosa porque a partir de ahí empezaron a hacer pruebas para enfermedades de jarabe de Maple o jarabe de arce, galactosemia, homocistonuria. Pero con el advenimiento de la tecnología bioquímica, como la tecnología de masas, se fue sustituyendo esto y fue más específico hacer diagnóstico, pero generalmente se denomina la prueba de Guthrie. Aquí tenemos un examen, dos cosas importantes en este test metabólico. El primero es la edad de la paciente. Yo vi a esta niña cuando ella nació en el 96 y le tomé la muestra cuando tenía 4 años y algo. 4 años, iba a cumplir 4 años. Tomamos la muestra, se envió y la concentración de fenilalanina, vean ustedes, muy alta, 1465 milimol litro. La relación fenilalanina-tirosina estaba también elevada. Entonces, uno puede pensar, bueno, si esta técnica está estandarizada para hacer el tamizaje neonatal, es aquí donde yo he insistido que debe de hacerse, utilizarse este tamizaje durante la infancia cuando sospechamos de causas de retraso psicomotor derivado de errores innatos de metabolismo, sobre todo en países como el nuestro, donde no hay un programa de tamizaje neonatal universal. Bien, entonces para comprobar si este examen era correcto, se le hizo su test genético, se secuenció los genes y pudimos ver que, por ejemplo, la paciente, la niña, tenía mutación tanto en su exon 10 como intron 10 del gen de la fenilalaninemia, nos indicaba la mutación. Posteriormente vimos papá tenía la misma mutación y mamá la misma mutación.
Entonces, una en el exon, una en el intron, que le dieron a su hija, y obviamente esta mutación doble está reportada en la literatura como un causante de fenilcetonuria. Entonces pudimos comprobar lo bioquímico a lo genético, lo clínico a lo bioquímico, de lo bioquímico a lo genético. Por eso nosotros como pediatras tenemos que tener en mente que el tamizaje neonatal no debe de ser solo para el periodo de recién nacidos. Este es un ejemplo. Obviamente hay que mandarlo a un laboratorio donde tengan un estándar de las muestras de nuestros niños de Guatemala, con un rango de edad hasta cierta, en este caso, en Alemania, donde yo he podido trabajar desde el año 2000 con el doctor Ralph Fingerhut, tenemos un banco de muestras de niños de 0 a 10 años. Por eso es que hemos podido hacer este tipo de diagnóstico en niños mayores, cuando debió haber sido hecho desde el periodo de recién nacidos. Bueno, la confirmación de los niveles altos en suero de la fenilalanina nos da la certeza de que es una fenilcetonuria. El tratamiento, vamos a iniciar fenilalanina dependiendo de la cantidad de los niveles séricos de este aminoácido. Esto debe ser hecho por un nutriólogo, porque mientras la fenilalanina esté alta, debemos de utilizar una fórmula especial, como la saptopterin, que es una forma sintética de la biopterina, que es el cofactor que hace que funcione la fenilalanina hidroxilasa. Debemos de monitorizar los niveles de fenilalanina tirosina para ver cómo va su crecimiento y desarrollo. Yo conozco colegas en Estados Unidos que nacieron con fenilcetonuria y a la fecha pues están muy bien a través de su dieta, una dieta muy estricta, asesorados por su nutriólogo. Entonces eso es muy importante, tener en el equipo de trabajo de recién nacidos. El nutriólogo es una base muy importante para el tratamiento de estas enfermedades. No voy a hablar mucho del tratamiento porque esto corresponde a una plática de nutrición. Más me voy a enfocar a la clínica de ciertas aminoacidopatías. No voy a hablar mucho de las tirosinemias, que son de 3 tipos. La tipo 1, que es hepatorrenal a nivel de recién nacidos. La tipo 2, que es en infantes y da con problemas de piel. Este debe ser un diagnóstico diferencial de tirosinemia y de deficiencia de biotinidasa, además de otras condiciones. Pero solo quise poner esas láminas ilustrativas para que uno piense, no solo generalmente cuando inicialmente pensamos en una dermatitis seborreica, sino puede ser un error innato del metabolismo. No voy a hablar de la tirosinemia porque es muy baja la frecuencia con que se da, pero debemos de pensar en ella. Algo muy importante, muy sencillo, que nos puede dar una guía de sospecha es el olor de la orina. Si hay un olor a ratón, pues esto es compatible con la posibilidad de una fenilcetonuria. Si hay un olor a miel de maple, pues la enfermedad de jarabe de maple. Si hay un olor a pie sudado, pues a una aciduria isovalérica o bien a una aciduria glutárica. Si hay un olor a cebolla, pues vamos a pensar en tirosinemia tipo 1 o mantequilla rancia. Y así hay ciertos olores especiales de la orina que nos pueden orientar por lo menos a decir, este niño tenemos que ver cómo le hacemos un estudio metabólico. Uno de los aminoácidos muy importante, y disculpen que la diapositiva esté muy cargada, no voy a leer todo, pero solo quería hacerles hacer ver la importancia del ciclo de la homocisteína para la formación de metionina, que es donador de los S-adenosin metil, los grupos metilos. El grupo metilo es muy
muy importante que participa en la producción de catecolaminas y de otras sustancias importantes, pero acuérdense ustedes que el fenómeno de la metilación va a encender genes o va a apagar genes. Entonces, la importancia de que la homocisteína dé origen a metionina y la metionina a estos grupos aceptores del grupo metil es muy importante. Y ven ustedes que en este ciclo participa la vitamina B12 y la formación del ácido fólico. Por eso es muy importante la homocisteína. Primero, porque niveles altos de homocisteína han sido correlacionados con arteriosclerosis, así como problemas de insomnio. Pero algo importante es que la homocisteína elevada por mucho tiempo es pródromo para un infarto, para una enfermedad de Alzheimer. Pero si este ciclo está funcionando bien, tenemos buenos niveles de B12, de ácido fólico, no va a haber problema en esto, a menos que haya un defecto enzimático. Bien, vamos a hacer una presentación breve de un caso de un recién nacido de 3 semanas de vida, muy irritable y llanto continuo. Ojo que cuando hay cetonas en la orina debemos de pensar en esta aminoácidopatía como en este caso. El olor de la orina era dulzón, como a miel. Ya vamos imaginándonos hacia dónde va orientado nuestro diagnóstico clínico. 24 horas después de haber sido ingresado, el recién nacido se convirtió en letárgico. Cuando se le hizo su estudio de aminoácidos, la leucina estaba muy elevada, como la valina y la isoleucina. Y ustedes recordarán, en las acidemias orgánicas vimos los aminoácidos de rama. Y los aminoácidos de rama son leucina, valina y isoleucina. Están elevados los tres. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico clínico? Bueno, iniciamos el tratamiento por fluidos intravenosos, aportando dextrosa de 8 a 10 miligramos por kilo de peso, un goteo de insulina a 0.05 a 0.1 unidades kilo de peso hora para motivar el catabolismo. Más adelante vamos a hablar de esto. E iniciar la consulta para hacer hemofiltración o hemodiálisis y obtener los análisis de aminoácidos y de los análisis de los ácidos orgánicos en orina. Muy importante es hacer su árbol genealógico. Si vemos que es un primer caso, pero vean este dato importante. En los menonitas esta condición se da 1 en 173 recién nacidos vivos. Mientras que en la población en general es 1 en 80,000 a 175,000 recién nacidos vivos. Vean la importancia de preguntar, disculpen ustedes qué religión tienen. Si nos dicen es menonita y con estos análisis que hemos tenido, uno ya va pensando en la enfermedad de jarabe de Maple. Y si le hacemos su test genético y nos sale esta mutación es característica de los niños que han nacido en comunidades menonitas. Entonces, la ventaja de saber esto es que los menonitas ya tienen experiencia en el manejo de esta enfermedad, porque ellos tienen una incidencia muy alta. Recuerdo yo uno de los diagnósticos que hice en el pasado de esto en una comunidad de menonitas asentada en Quetzaltenango. Cuando empezamos a hablar del tratamiento, ellos me dijeron, no, doctor, no tenga pena, nosotros ya sabemos cómo tratarlo porque tenemos experiencia y en fin. Bueno, entonces el árbol genealógico es muy importante. La enfermedad de jarabe de Maple pues, es un defecto de los aminoácidos de rama, valina, isoleucina y leucina, causada por una pérdida total o un defecto de la enzima de rama, la cadena de rama deshidrogenasa. La clínica bioquímica es que están aumentados los aminoácidos de rama, como vieron ustedes en el
los valores de los aminoácidos valina, isoleucina y leucina, y hay cuerpos cetónicos marcadamente elevados tanto en orina como en sangre. Los síntomas son letargia, cetoacidosis, convulsiones, coma y muerte cuando esto se deja evolucionar. Y si no se trata como debe ser, vamos a tener un niño con un retraso psicomotor. En fin, estos son los aminoácidos de rama. Aquí es el primer paso del metabolismo de estos aminoácidos, y es este defecto acá donde la enzima no funciona, y el cofactor de la enzima es muy importante porque es la tiamina. Se describen 4 tipos de enfermedad de jarabe de maple. El clásico, que es el que inicia a nivel de recién nacidos; el intermitente, que es en el periodo de la infancia; el crónico; y el sensible al tratamiento de tiamina. Ojalá la mayor parte de casos que tengamos fueran sensibilidad y respuesta positiva a la tiamina, porque con el asociando tiamina como tratamiento a esta enfermedad, podemos ver mejoría clínicamente en pocos días. La resonancia magnética nos va a indicar, en términos generales, edema cerebral, y preguntarle al neuroradiólogo si estas son heterotipias, o sea, crecimiento de sustancia blanca en la sustancia gris. Ellos nos deben de describir muy bien cuáles son las anomalías que se encuentran en la resonancia magnética. La enfermedad de jarabe de maple, pues, como ya les mencioné, ¿dónde está el mecanismo bioquímico? La neurotoxicidad es dada por la leucina. He ahí la importancia de bajar lo más pronto posible la leucina a través de una hemodiálisis, porque la concentración alta de leucina no solo va a ser neurotóxica, sino que dificulta el transporte de otros aminoácidos que cruzan la barrera hematoencefálica, como el triptófano, la metionina, la tirosina, la fenilalanina, la histidina, etcétera. Y esto va a producir, pues, obviamente, el daño fisiopatológico que nosotros vemos en estos errores innatos del metabolismo. La hemodiálisis es muy importante. Deberíamos de dar los primeros pasos para hacer nuestra primera hemodiálisis en el servicio de recién nacidos. Siempre he insistido que podemos hablar con el doctor Randall Lau, que nos asesore, porque es el umbral de la vida y la muerte de un niño, o el futuro de su capacidad intelectual, y no permitir que llegue a ser un niño discapacitado. Además de eso, pues no debe de pasar más de 72 horas sin la aplicación de aminoácidos, pero deben de ser aminoácidos libres de los aminoácidos de rama, o sea que el alimento que le vamos a dar, la leche que va a recibir el niño, no tiene que tener estos 3 aminoácidos. Y se inicia con 1 gramo por kilo de peso día de proteína, suplementado con proteína libre de estos aminoácidos, para hacer un aporte de 120 calorías kilo día, proveniente de carbohidratos. Por eso es muy importante, como les mencionaba al principio, que tengamos la asesoría de un nutriólogo. Vean ustedes, después de la hemodiálisis, los niveles de alanina disminuyeron notoriamente, y aquí ya podemos iniciar la dieta, inclusive dándole el aminoácido alanina, porque como ven ustedes, estos aminoácidos de rama son muy importantes para la generación de energía, y si el cerebro del niño utiliza el 60% de energía para crecimiento y desarrollo del cerebro, pues no tenemos que dejar fuera este aminoácido, pero todo va a depender de los niveles de este aminoácido. Esta es una de las dificultades que vamos a tener en nuestros niños, porque hay que hacerle medición semanal o al menos quincenal de este aminoácido.
y esto solo lo podemos hacer en centros donde han aparatos de cromatografía líquida o de masas, pero se puede hacer algún convenio con alguna unidad en Costa Rica, por ejemplo, escribirle a través del ministerio a Costa Rica para que ellos nos hagan esta lectura. No perdemos nada de ese convenio. Hay convenio entre la Facultad de Medicina de San Carlos y la UCR en Costa Rica. Este convenio yo participé en la elaboración del mismo, y el actual rector, el doctor Gutiérrez, está muy anuente a apoyar los procesos de investigación de la Facultad de Medicina. Entonces los niños que tengamos con este tipo de enfermedad, podemos intentar hacer un proyecto de hacer un convenio de que ellos nos hagan los análisis semanales o quincenales cuando tengamos estos casos. En el manejo agudo de la enfermedad de jarabe de Maple, pues media vez los niveles de plasma de la isoleucina y la valina han disminuido, pues empezamos con la dieta de suplementación de isoleucina a 10 miligramos kilogramo día y de valina, y 5 miligramos kilogramo día respectivamente de isoleucina. Todo va a depender, como les vuelvo a repetir, no voy a leer todo esto porque va a depender de cuáles son los niveles que tenga este niño. Cuando tenga niveles arriba de 5 miligramos por litro, son muy altos. Tiene que estar menor de 5 miligramos por kilolitro los valores de ¿cómo se llama?, de leucina. Al llegar a esos valores menos de 5, pues vamos a iniciar su dieta, pero la debe de calcular el nutriólogo experto en errores innatos del metabolismo. Algo más importante que pudiera decir aquí, el goteo de la insulina es muy importante para promover el anabolismo, o sea, acelerar los aminoácidos de rama que estén presentes en sangre, los podamos metabolizar lo más pronto posible. El periodo de transición es cuando le vamos a dar egreso a nuestro paciente. Y aquí vuelvo a insistir, vamos a hablar con nuestro nutriólogo para que él deje una dieta calculada, se le cita en una semana para hacer su control de aminoácidos, pero nunca vamos a sacar la tiamina, y vamos a iniciar la suplementación de tiamina a 25 miligramos dividido en 2 por día, y controlar muy estrictamente sus niveles, y si han estado altos y el niño tiene riesgo de tener una enfermedad de jarabe de Maple muy expresiva, o sea, hay ausencia total de la enzima, pues tenemos que empezar a tramitar un trasplante de hígado, que es el tratamiento final. Afortunadamente en Guatemala ya tenemos equipo médico para hacer trasplante y hay tecnología. A mi compañero de promoción y amigo, el doctor Rudolf García Galón, es uno de los principales promotores del trasplante de hígado, el cual creo que en el Hospital de San Juan de Dios han hecho, pero trasplante de riñón, también creo que en el Hospital Roosevelt, pero podemos empezar a ver las condiciones para iniciar esto, porque media vez tenemos un caso, vamos a empezar a olfatear, a pensar en ello, y van a haber más casos. ¿Y qué va a pasar con estos niños? Los sacamos de la crisis aguda, pero ¿qué va a suceder con el manejo de consulta externa de estos niños? Los vamos a ir perdiendo poco a poco por falta de tener valorar los niveles continuos de estos aminoácidos, por falta de prever las técnicas de tratamiento como trasplante de hígado, mientras algún día tenemos acceso a la terapia génica. Hay medicamentos que están en experimentación, y ha habido algunos reportes, y uno de ellos es el fenilacetato o el fenilbutirato, que utilizamos para bajar el sodio, generalmente en pacientes con defecto del ciclo de la urea, donde hay hiperamonemia. Mencionamos del benzoato de sodio y del fenilbutirato de sodio. Pues se ha visto que estos dos disminuyen los niveles de los aminoácidos de rama. Sería bueno revisar más artículos de eso
porque es más fácil tener estos fármacos que iniciar el proceso de trasplante. Mientras llegamos al proceso de trasplante podemos apoyar a estos niños con estos fármacos. En conclusión, no voy a mencionar, puse estos slides en inglés, discúlpenme, pero son los que el doctor Fernando Escaglia me aportó para dar parte de la charla, sobre todo haciendo énfasis en enfermedad de jarabe de Maple, ya que tenemos un recién nacido en este momento con este problema. Pero el tamizaje neonatal a nivel de cuidados intensivos debe ser normatizado. Debemos de hacer las pruebas básicas para confirmar o justificar que sí necesitamos hacer un tamizaje neonatal ampliado en nuestros niños de unidad de cuidados intensivos. Si no tenemos un equipo formado para errores innatos de metabolismo, se nos va a pasar mucho, va a quedar en sospecha, y yo creo que ya después de más de 5 años de estar dando estas charlas, apoyando a nuestros colegas neonatólogos y pediatras, creo que ya es tiempo de que se forme una unidad de tratamiento de errores innatos del metabolismo, ubiquemos un buen nutriólogo, ubiquemos un lugar donde podamos enviar las muestras de una manera lo más rápido posible. Bueno, dejo hasta ahí la charla del día de hoy porque solo les quise mencionar los más importantes, y alguna pregunta pues estoy para servir.